Orgullo y Prejuicio en el confinamiento. La vez pasada leímos hasta el capítulo 10. Ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica. Me di cuenta que los videos están siendo demasiado largos. Entonces, en lugar de leer 3-4 capítulos, vamos a leer mejor de 2 en 2. Entonces, ahorita vamos a leer del capítulo 11 al capítulo 12. Les recuerdo que estoy leyendo la edición de bolsillo. La traducción es de Ana María Rodríguez, por si quieren seguir la lectura con este mismo libro. Si no, lo pueden hacer en inglés o con cualquier otra edición, no pasa nada. Y pues nada más recordemos que Jane se fue a caballo a Netherfield y Lizzie fue detrás de ella porque llovió y Jane se enfermó. Entonces todo está situado en este momento en Netherfield, en lo que Jane se recupera. Capítulo 11. Cuando las mujeres se levantaron de la mesa después de comer, Lizzie subió a ver a su hermana. Viéndola bien protegida contra el frío, la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de alegría. Lizzie nunca las había visto tan agradables como entonces durante la hora que transcurrió hasta que entraron los caballeros. Su conversación no era por demás interesante. Podían descubrir con esmero un banquete, relatar con humor una anécdota y reír con ingenio de sus conocidos. Pero cuando los caballeros entraron, Jane dejó de ser el centro de atención. Miss Bingley volvía constantemente la mirada hacia Darcy, y no pudo evitar decirle algo antes de que él diera muchos pasos. El caballero se dirigía directamente a Jane, felicitándola con cortesía. Mr. Hurst también le hizo una ligera inclinación, diciendo que se alegraba mucho, pero la efusión y el calor quedaron reservados para las felicitaciones de Bingley. Se mostró jubiloso y pródigo en atenciones. La primera media hora la pasó avivando el fuego para que Jane no sufriese como el cambio de temperatura. Y ella se puso accediendo a los deseos de él junto a la chimenea, más alejada de la puerta. Se sentó después al lado de ella y prácticamente no habló ya con nadie. Lizzie, que se hallaba en el rincón opuesto, observaba todo con gran satisfacción. Después de tomar el té, Mr. Hurst invitó a su cuñada a jugar, pero en vano. Miss Bingley sabía que Darcy no le gustaban los naipes. Mr. Hurst vio pronto rechazada su petición. Ella le aseguró que nadie tenía ganas de jugar y el silencio general sobre ese punto pareció justificarlo. Mr. Hurst, en vista de ello, no pudo hacer más que tumbarse en uno de los divanes y dormirse. Darcy abrió un libro. Miss Bingley hizo lo propio y Mrs. Hurst, ocupada en juguetear con sus pulseras y sortijas, tomaba parte de vez en cuando en la conversación que su hermano mantenía con Jane. La atención de Miss Bingley estaba más centrada en observar los progresos de Darcy en su libro que en leer el suyo propio, y no paraba de hacerle preguntas o levantar la cabeza para ver en qué página se hallaba. Con todo, no consiguió hacerle hablar. Él se limitaba a contestarle las preguntas con monosílabos y proseguía su lectura. Al fin, viendo que sus esfuerzos eran inútiles, hizo a un lado el libro, que solo había cogido por ser el segundo tomo el que leía él. Bostezó y dijo: «Qué agradable es pasar la tarde así. En mi opinión, no hay placer mayor que la lectura. En compañía de un libro uno se aburre mucho menos. Cuando tenga casa propia, me creeré muy desgraciada si no poseo una excelente biblioteca». Nadie contestó. Ella volvió a bostezar y miró alrededor en busca de entretenimiento, cuando, al oír a su hermano hablar con Jane de un baile, se volvió para de repente hacia él y preguntó: «De modo, Charles, que piensas seriamente en dar un baile en Netherfield, te aconsejaría que antes de decidirte consultases los deseos de los presentes. Mucho me engaño si no hay entre nosotros alguien para quien un baile resultará más bien castigo que diversión». «Si lo dices por Darcy», exclamó su hermano, «puede irse a la cama, si así le prefiere, antes que principie la fiesta. Pero en cuanto a dar el baile es cosa resuelta, y tengo la intención de enviar las invitaciones cuanto antes». «Los bailes me gustarían mucho más», replicó ella, «si fueran de otro modo, pero encuentro ciertos aspectos tremendamente aburridos. Sería mucho más razonable que en lugar de bailes se ofrecieran veladas en las que se pudiera conversar». «Es probable que fuese más razonable, querida Caroline, pero entonces ya no se trataría de un baile». Miss Bingley no contestó. Poco después se puso de pie y se paseó por la estancia. Su elegante figura y sus gráciles movimientos no consiguieron hacer que Darcy levantase la mirada de su libro. Desesperada, ella resolvió realizar un esfuerzo más y, volviéndose hacia Lizzie, dijo: «Miss Bennet, permítame aconsejarle que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Es saludable tras permanecer tanto tiempo sentada en la misma postura». Lizzie la miró sorprendida, pero accedió al instante.
De ese modo, Miss Bingley logró el objetivo verdadero de su cortesía. Darcy levantó la vista. Quedó tan extrañado por la novedad de aquella atención como la propia Lizzie. Inconscientemente cerró el libro. Se le invitó de manera directa a unirse a ellas, pero rehusó, haciendo notar que no podía imaginar sino dos motivos para que ambas quisieran caminar arriba y abajo por el salón, y ninguno le parecía suficiente para imitarlas. ¿Qué querrá decir?, pensó Bingley, tratando de indagar el significado de aquello, y preguntó a Lizzie si lo entendía. En absoluto, fue su contestación, pero supongo que quiere mostrarse crítico con nosotras, y el mejor modo de mortificarle será no hacer preguntas al respecto. Pero Miss Bingley era incapaz de mortificar a Darcy, y por eso insistió en pretender que explicara los dos motivos a que aludiera. No tengo inconveniente en explicarlo, dijo a él cuando se le invitó a hablar. Ustedes eligen ese modo de pasar el rato, o porque tienen que hacerse alguna confidencia en particular, o porque saben que su belleza destaca más cuando caminan. Si es por lo primero, me interpondría en su camino, y si es por lo segundo, puedo admirarlas mucho mejor sentado junto al fuego. «¡Oh, eso es horrible!», exclamó Miss Bingley. «Nunca he oído nada tan censurable. ¿Cómo podemos castigarlo por lo que ha dicho?» «Nada más fácil, si usted se atreve a ello», repuso Lizzie. «Todos podemos castigarnos mutuamente. Búrlese de él, haga que se enfade. Usted lo conoce muy bien y sabe cómo hacerlo». «Pues le aseguro que no lo sé, aun cuando creo conocerlo. ¿Burlarse de un temperamento tan tranquilo? No. Creo que eso no lo lograría. Además, no podemos hacerlo sin motivo. De Mr. Darcy no se puede reír una». «¿Que no se puede reír una de Mr. Darcy?», exclamó Lizzie. «Es una prerrogativa singular, y espero que lo siga haciendo, porque sería gran desdicha para mí tener muchos conocidos así. Me gusta mucho reírme». «Miss Bingley», dijo él, «me ha concedido más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres, mejor dicho, la más sabia y mejor de las acciones, puede tornarse ridícula a los ojos de una persona cuyo primer anhelo en la vida sea la risa». «En efecto», replicó Lizzie, «hay personas así, pero supongo que no soy de ellas. Creo que jamás ridiculizo lo que es cuerdo y bueno. Locuras y necedades, antojos e inconvenientes son los que me divierten, y esas cosas me burlo siempre que puedo. Pero de eso es precisamente, supongo, de lo que usted carece». «Tal vez nadie pueda evitarlos por completo, pero durante toda mi vida he procurado evitar semejantes debilidades, que a menudo exponen al ridículo a un buen entendimiento». «¿Como la vanidad y el orgullo?». «Sí, la vanidad es, en efecto, una debilidad, pero en cuanto al orgullo, donde se dé verdadera superioridad de espíritu, estará siempre justificado». Lizzie volvió a disimular una sonrisa. «Supongo que habrá finalizado ya su examen de Mr. Darcy», dijo Miss Bingley, «y le suplico que me diga qué deduce de él». «Estoy convencida de que Mr. Darcy no tiene defecto alguno. Él mismo lo reconoce con absoluta sinceridad». «No», repuso Darcy, «no he tenido semejante pretensión. Posee bastantes defectos, pero creo que no proceden en mi entendimiento. Del temperamento no me atrevo a responder, pero creo que eso importa poco, muy poco de hecho. No puedo olvidar las locuras y los vicios ajenos tan pronto como debiera, ni sus ofensas. Mis sentimientos no se apaciguan solo porque intente cambiarlos. Mi temperamento acaso podría definirse de suspicaz. Cuando alguien pierde mi estima, la pierde para siempre». «Ese sí que es un defecto», exclamó Lizzie. «El resentimiento implacable es una verdadera sombra del carácter. Pero usted ha elegido bien su defecto. Realmente no puedo burlarme de él. Nada tiene que temer usted de mí». «Creo que en todo ser humano hay cierta tendencia a una determinada maldad, a un defecto innato, y que siempre puede vencer la buena educación». «Y su defecto es la propensión a odiar a la gente». «Y el de usted», repuso él con una sonrisa, «el de obstinarse en no entender a los demás». «Hagamos un poco de música», intervino Miss Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. «Luisa, ¿no te importaría que despierte a Hurst?». Su hermana no puso la menor objeción, y al cabo de unos minutos el piano comenzó a sonar. Darcy, tras breves momentos consagrados a la reflexión, lo encontró conveniente. Comenzaba a advertir el peligro que suponía prestar demasiada atención a Lizzie. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Lizzie escribió a la mañana siguiente a su madre suplicándole que les enviase el coche aquel mismo día. Pero Mrs. Bennet, que había calculado que la estancia de sus hijas en Netherfield duraría hasta el martes siguiente, cuando Jane llevase una semana allí, no se venía a recibirla antes de esa fecha. Su respuesta no fue, pues, propicia, o por lo menos no resultó a gusto de Lizzie, impaciente por regresar a casa.
Mrs. Bennet les decía que no era posible disponer del coche hasta el martes, añadiendo al final del escrito que si Mr. Bingley y su hermana las instaban a quedarse, accedería muy gustosa. Pero Lizzie estaba resuelta a no permanecer por más tiempo allí, y temerosa de que ella y Jane fuesen consideradas molestas, instó a esta a pedir el coche a Bingley, y al fin decidieron manifestar aquella misma mañana su proyecto de dejar Netherfield y hacer dicha petición. La noticia provocó exageradas manifestaciones de contrariedad y repetidas veces expusieron las Bingley su deseo de que se quedasen hasta el día siguiente, por lo menos, y así, hasta el día siguiente se demoró la partida. Con todo, a Miss Bingley no le agradó la dilación, pues los celos y antipatía que le instaba Lizzie excedían en mucho su afecto por Jane. El dueño de la casa sí que oyó con verdadera pena que Jane proyectaba marcharse de inmediato. Insistió en la inconveniencia de que hiciera un viaje por no hallarse bastante repuesta, pero Jane era muy terca cuando juzgaba que obraba bien. En cuanto a Darcy, acogió con satisfacción la noticia, pues Lizzie había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que deseaba. Miss Bingley era con ella descortés y con él más molesta de lo que solía ser. Resolvió en consecuencia tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna frase de admiración, nada que pudiera despertar en ella esperanzas de que pudiera influir en su felicidad. Atento a que si semejante idea había surgido en ella, la conducta que mostrase él durante el último día debía servir para confirmarla o ahuyentarla. Fiel a sus propósitos, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y aunque pasaron más de media hora solos en la biblioteca, se dedicó a su libro y ni siquiera la miró. El domingo, tras el servicio religioso de la mañana, tuvo lugar la despedida, tan deseada por casi todos. La cortesía de Miss Bingley para con Lizzie aumentó hacia el final, lo mismo que sus muestras de afecto hacia Jane, y cuando partía, tras asegurar a esta que le causaría mucho placer volver a verla, tanto en Longbourn como en Netherfield, y de abrazarla tiernamente, apenas dio la mano a Lizzie, que se despidió de todos con feliz satisfacción. Su madre no la recibió con excesivo entusiasmo. Mrs. Bennet manifestó asombro por su llegada y afirmó que hacían muy mal en ocasionarle semejante disgusto, dando por seguro que Jane volvería a pillar un resfriado. Pero su padre, aunque muy lacónico en sus expresiones de alegría, en realidad quedó muy satisfecho de verlas. Había notado en su ausencia lo mucho que significaban para la familia. Por la noche, cuando todos estaban reunidos, la conversación perdía animación e interés sin la presencia de Jane y Lizzie. Hallaron a Mary sumida, como de costumbre, en el estudio de la naturaleza humana. Podía ofrecer a la admiración de los demás algunos nuevos extractos de sus lecturas y pronunciar nuevas sentencias de rancia moral. Kitty y Lydia guardaban para ellas información de muy distinta especie. En el regimiento se había hablado mucho y se habían hecho muchas cosas desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían comido recientemente en casa de su tío. Un falso soldado había sido azotado y se decía que el coronel Forster iba a casarse. Bueno, estos fueron 2 capítulos cortitos de Orgullo y Prejuicio. En ellos está una de las conversaciones más importantes que tienen Lizzie y Darcy a lo largo del libro, principalmente porque Darcy dice de manera muy directa qué tipo de persona es. Asegura que en efecto es orgulloso, pero sobre todo, y lo más importante, afirma que una vez que personas cercanas a él, no cercanas, pero cualquier persona que lo ofenda, rara vez se olvida de esa ofensa y no puede perdonarlas. Esto va a ser importante más adelante, cuando lleguemos se los voy a recordar, pero marca claramente la personalidad y carácter de Darcy. Por otro lado, pues Lizzie sigue atorada en esa casa. Vemos cómo Caroline todavía insiste más sobre Darcy, y cómo para Darcy también es pues ya molesto esta presión. Primero porque Caroline de nuevo se siente celosa, ella quiere estar con Darcy y le molesta la atención que tiene Darcy hacia Elizabeth. Y les voy a dejar con un punto importante porque justo terminando el capítulo 11 dice: comenzaba a advertir el peligro que suponía prestar demasiada atención a Lizzie. Esta oración es importante porque es la primera vez que, desde el punto de vista de la narración de Darcy, recordemos que el narrador en Jane Austen normalmente está enfocada
en el punto de focalización de Lizzie, pero a veces se mueve hacia el punto de vista de Darcy. En este momento está en el punto de vista de Darcy y le llama Lizzie, no Elizabeth. Siempre se había referido a ella con Miss Bingley para sí mismo como Elizabeth, Miss Bennet, que son los términos de cortesía, pero específicamente en este punto le llama Lizzie, que es como le dice la gente cercana a ella. Entonces, a pesar de que está diciéndose a sí mismo que se va a alejar de esta situación, que va a poner distancia, que no le va a hacer caso, le llama de esta manera. Entonces es un poco dicotómico la manera en que está actuando. Quiere ser completamente racional, pero no lo está haciendo del todo. Y pues bueno, los dejo aquí para no alargar demasiado el video. Les voy para la próxima para leer más capítulos. Espero les esté gustando. Díganme qué opinan de Orgullo y Prejuicio, o de cualquier otro libro de Jane Austen, o de cualquier otro libro de mujeres escritoras de la época de la regencia o del siglo XIX, o en general. Cuéntenme de sus lecturas, cómo les va en la cuarentena. Espero que no le estén pasando demasiado terrible y que esto les esté ayudando. Así es que quédense en casa y les veo luego.